Gracias por permanecer con nosotros aquí en Voz Media Network. Nosotros encantadísimos de poder llevarles informaciones frescas, oportunas y gente que sabe de los temas, que pueden darnos otra perspectiva de los problemas que tradicionalmente son abordados en la República Dominicana y en los países que tienen que ver con nosotros. Tenemos con nosotros hoy a Cándido Simón, que es un abogado queridísimo, reputadísimo y además el único defecto que tiene que es aguilucho. No, es que para que esta mesa se pusiera empate tenía que llegar un refuerzo grande. ¿Cómo que empate? Y una persona, ¿Cómo que empate? Oh, porque yo soy aquí. Porque nosotros dos somos déjeme liceístas. decirle- O sea, yo aquí soy minoría. Buenos días, déjeme decirles. Pero yo brillo con ellos. Yo quiero expresar mi sincera admiración por el y respeto por el Licey, porque antes de anoche lograron llegar hasta el octavo inning 4-4. Pero como a lo imposible nadie puede, perdieron de las Águilas. Bueno, todos los días, ¿Sabe qué? ese es el consuelo, ese es el Mira, consuelo ese de los consuelo aguiluchos de cuando la le gente. ganan. Es simple. Tranquilos. El Licey es apátrida. ¿Sabe que el Licey es un municipio de Santiago? Sin embargo, Y las Águilas hacemos. tienen secuestrado el monumento en el Dogado del Licey. Señores. Una vez el Licey perdió de las Águilas le ganaron al Licey, como es costumbre. Una cosa es perder del Licey, de las Águilas, ganar. Las Águilas le ganaron el campeonato nacional. ¿Y sabe qué hicieron los liceístas? Que se fueron, compitieron por Puerto Rico. En el Caribe. Y ganaron. Bueno, bueno. Contra República Dominicana. Yo digo, Bueno, como campeón siempre gana. pero ganamos. Pero ganamos. Miren, señores, nosotros trajimos a Cándido hoy para hablar de varios temas, pero el principal tema que tenemos que tocar necesariamente es el problema incubado respecto al avance del Código Penal. El Código Penal que cursa en el Congreso, una de 4 iniciativas que ya finalmente se ha anunciado que se llegó a un consenso, donde en muchos casos, en principio, hubo el problema de la oposición al aborto, luego la oposición a un tipo penal. Bueno, en fin, siempre ha habido un motivo, un pretexto. También el tema de la violencia lo hemos discutido aquí. Tengo la influenza y prometo toser. Ah, bueno. Ya me hice el GPS, se llama. La PCR. PCR. Ya. El PCR. Y dicen que no tengo el virus. No tiene COVID. Ok, muy bien. Pero bueno, miren, lo importante de todo esto es nosotros ver la perspectiva. Primero, le prometo no durar mucho con el Código Penal, porque el Código Penal ya es tema sobredebatido. Pero con lo que queremos sacarle provecho a Ojalá que el Cándido, aborto no aborte el Código Penal. lo vamos a hablar ahí. Bueno. Otro tema que vamos a hablar con Cándido es el tema del abordaje desde una óptica diferente del tema haitiano. Entonces, no sé por cuál de los dos usted quiere comenzar. Arranquemos por el último. El último, El tema haitiano. ese es el más importante ahora mismo, porque tenemos el tema de la seguridad. Yo digo por el asunto de Haití, que no es el tema haitiano, porque el tema de haitiano deja la impresión de que esos jóvenes, ¿no? Esos jóvenes que andan ahí en las construcciones y cuidando parqueos y cuidando puertas, son Haití. Ellos no son Haití. Ellos no saben lo que pasa en Haití. Solo saben que son migrantes económicos que vienen al país a trabajar para el sábado de la tarde, mandarle dinero a su familia que está pasando las de Caín en su pueblo. Ellos no son Haití. La muerte del presidente o el asesinato calculado del presidente de Haití, que estaba confrontando a los que sí son Haití, que son unas élites de militares, políticos, fundamentalmente, y empresarios, entre los empresarios, unos extranjeros que no viven en Haití, sino que viven de Haití. Se evidenció, se dice Babeque, ¿cómo se llama? Barbecue. El líder de la oposición, que no existía, quien está asumiendo el liderazgo de Haití, que no existe liderazgo en ese país, dice él que dentro de las élites empresariales hay unos ciudadanos extranjeros allí que son sirios y libaneses, ¿sí? De Siria y del Líbano. Con respeto de ellos los digo, porque aquí hay muchísimos libaneses que son gente de muy buena reputación y empresarios de alto abolengo. Creo que la esposa del presidente incluso tiene esos orígenes. No significa por eso que sean gente de mala reputación, pero dice él
que esos ciudadanos extranjeros en Haití o de origen extranjero, que son sirios y libaneses, son los grandes empresarios que tienen el control de Haití. Y yo digo que ese sector, esas élites que afirma este señor que son apenas próximos al 5% y tienen la riqueza del 95% de Haití, que hay riquezas, primero no viven en Haití, sino de Haití, y segundo son los que han hecho resistencia silente para boicotear una solución al problema haitiano. De modo que ningún esfuerzo que se haga sin incluirlos hasta ahora podría tener sentido. Y eso incluye los políticos de Estado. Eso incluye Jean-Bertrand Aristide, que inicialmente surgió como una alternativa política de gente de la base, porque él es de origen humilde, cristiano, religioso cristiano, y tenía un discurso muy bueno. Y cuando subió allí, fue cooptado. Bueno, inicialmente comenzó con una posición confrontativa, por eso en los paradójicamente Bill Clinton, un demócrata, intervino a Haití y sacaron a Jean-Bertrand Aristide, y después los propios americanos lo trajeron para ver si lograban reposicionarlo. Eso no fue posible porque las élites se opusieron. Y además él transigió, él se devolvió. Pasó como un líder de nuestra generación que creímos en él y se devolvió. Se nos devolvió. Ahora quiere volver a la presidencia, pero que le vaya bien. Lo que importa retener es que, déjame decirte, yo no sé de dónde la prensa haitiana, que es propiedad de esas élites, a quien este señor está confrontando, saca los epítetos siguientes, que aquí los repiten, porque es la prensa haitiana que está reportando para la República Dominicana, fundamentalmente, que él es un narco, realmente no, sin origen, o sea, sin explicar origen, por qué dicen que es un narco, que es jefe de unas bandas. En República Dominicana... Bueno, pero es él que lo ha dicho, que él es que ha salido en unos videos. Él no ha dicho eso. Él lo que ha dicho es que él preside un cuerpo armado. Los 400 guasón. Entiéndase, un grupo guerrillero que todavía no califica en términos internacionales de derecho internacional público como guerrillero, porque no hay una confrontación guerrillera aún, que va tomando el control del país bajo el criterio de lo siguiente, de que las élites se oponen y se resisten a que se resuelva el problema de Haití, y segundo, bajo el criterio de que allí no hay liderazgo y no hay un líder. Efectivamente, cuando le dicen al presidente no se reúna con ese canciller, porque le envía ese primer ministro, y ese primer ministro, la esposa del presidente asesinado, lo está imputando formalmente en la fiscalía. Y cuando el fiscal inició el proceso de investigación contra el primer ministro de Haití, que es ilegítimo, le voy a explicar por qué, él lo destituyó. Pero ¿saben por qué él no es el primer ministro? Porque resulta que antes de usted designado, y para entrar en funciones tiene que ser juramentado. Antes de ser juramentado por el presidente, mataron al presidente. Es decir, que no llegó a tomar posesión. En consecuencia, él no podía tomar posesión porque es el presidente que lo juramenta. Diferente a República Dominicana, que te puede juramentar cuando asumes una función, dice cualquier funcionario público. Hay un caso paradigmático que fue precisamente el famoso diputado chino, le decían, que realmente es de La Vega. Radamés. Sí, pero cuando él era diplomático en Haití, se afirma que les facilitaba el acceso al país de manera irregular a muchos chinos, que en esa vez tenían mucha dificultad para ingresar aquí porque no había relaciones diplomáticas con China, y entonces ingresaban o desde Cuba o por Haití, y ya le dicen el chino, por eso. Y él fue procesado y estaba guardando prisión, y entonces resulta que no podían traerlo a juramentar, y hasta que se juramentaba no entraba en la inmunidad parlamentaria, consecuentemente para poner en libertad. Recuerdo que era en gestión de Francisco Domínguez Brito, y su abogado, que es genial, Carlos Balcácer, le buscó con un notario, y fue a Dajabón en la cárcel y lo juramentó, y ya hubo que poner en libertad, porque aquí se puede de ese modo. Es un funcionario público, aunque los notarios no son necesariamente funcionarios públicos, pero ejercen una función pública de legalización de actas y levantamiento de actuaciones procesales, y fue juramentado. En Haití, el primer ministro, para fungir, tiene que juramentarlo el presidente, y el presidente está muerto. Cometió un error ahí, debieron matarlo después. El punto es que no es un primer ministro legítimo, primero, y segundo, es que no hay interlocutores
¿Con quién el presidente, con quién la comunidad internacional va a dialogar si no hay interlocutor? ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Desde mi punto de vista, que no sé si es narco, que no sé si es jefe de banda. Lo que sí veo es que cuando usted lee el discurso, cuando usted ve el reporte de prensa, en el primer párrafo le meten 300 estigmas y llegan en el periódico, lo voy a decir, lo digo, el periódico Listín Diario el sábado, sacan una serie de epítetos en el primer párrafo y dicen, el jefe de banda, el narco fulano de tal, y lo estigmatizan. Luego dice, y haciéndose pasar por hombre bueno, dice que él no es un grupo armado, que no son un partido político, que no tienen vocación de Estado ni pretenden serlo, sino que van a impulsar un liderazgo para que sectores sanos de la sociedad civil, que las hay en Haití, designen o no designarlo, designe un gobierno provisional, porque para sacar esas élites del poder, porque son y representan el 5% de los más ricos de Haití, que tienen el 95% de los recursos del pueblo. ¿Sabe qué significa eso? Desde ese punto de vista, tiene un discurso político, tiene propuestas, Este barbecue. Ajá. Sí. Barbecue, a propósito. ¿Qué es se dice que era un ex policía, que se le conoce. Bueno, pero Chávez fue policía también. Pero eso mismo, se le conoce porque él está en en el haber sido G9. guardia policía no significa que sea malo. El Y G9. Fernández Domínguez y Camaño. Dicen que él es la cabeza del G9 de Fanny Alegán, que era lo que de familia y allegados, que es lo que se está haciendo. Sí. ¿Qué es lo que le ha dado la fuerza para entonces él estar? Porque él dice, ok, es los ricos que le están dando las armas a los pobres. Sin embargo, la situación, que aquí lo estuvo hablando Edwin Paraíso, dice que sí, que es cierto. O sea, la gente tiene temor de salir a la calle. O sea, se comunican por WhatsApp a ver si pueden salir. Y cuando salen, tienen temor de no regresar. La pregunta es Entonces, la pregunta sería ¿a quién le temen? ¿Sabe por qué? Porque hay que temerle a todos. Okay. ¿Y sabe por qué? Ejemplo, ayer se dio una revuelta en ocasión de venta de combustible en una estación. ¿Y saben quiénes fueron a robarse el combustible para venderlo a sobreprecio? A cogerse el combustible, dándole culatazos a los motoristas. Hoy policías. Es decir, los policías van armados y el gobierno le prohibió, el gobierno le prohibió que vayan uniformados a comprar combustible, porque ellos también necesitan combustible, tienen vehículos, tienen... Entonces fueron de civil, con las armas, encañonaban a los motoristas, los quitaban de las filas, prometí toser, y entonces resulta que ellos le daban culatazos, y entonces ellos iban a echar combustible manu militari. ¿Para qué? Para venderla a sobreprecio. O sea, ¿a quién le temo? ¿Cuál es mi punto? Con ese señor que lo estoy viendo más allá de la nariz. Abogado penalista tenemos eso, que vemos donde no se ve. Yo lo que veo desde afuera, no le conozco para bien o para mal, pero el contenido de lo que dice y el contenido de lo que hace, me da cuenta de que él tomó la decisión, o ese sector, ese grupo, de tomar el liderazgo de Haití, y Haití necesita un liderazgo. Que sea él o no sea él, yo no lo sé. Lo que sí sé es que los que han pretendido liderar a Haití son los que han boicoteado la solución del problema haitiano porque viven de la crisis haitiana. Ese discurso... Y óigame, no viven en Haití, viven de Haití. Ellos viven en Miami. Ahora, en la crisis de... Ellos van los fines de semana a Haití. Se evidenció que incluso rentan aviones de un ciudadano dominicano que tiene una de las aerolíneas más grandes del Caribe, o las más grandes del Caribe. O sea, rentan un avión de aquí, se lo envían a Haití el viernes, se van a Miami y regresan el lunes. O sea, viven de Haití, no en Haití. Y esas son la gente que se oponen a la solución. Hay una parte de la inseguridad que vive Haití que sugiere, o sea, hay algunos reportes de que la población haitiana tiene cerca de 500,000 armas de fuego en manos de civiles, pero no tienen un origen de esas armas. Esas armas se han atribuido... Eso no se sabe, ¿verdad? Igual que aquí. ¿Cómo te cuentan las armas ilegales si no te lo enseñan? Bueno, lo cierto es que hay una gran cantidad de armas en duda. manos de civiles. Entonces, estas armas, estos grupos son... de Francia, de Canadá y de Estados Unidos cuando invadieron Haití. Que se quedaron ahí. Claro, 23 años invadida. Entró Estados Unidos y luego entró la última generación también. Sí, eso no lo fabrican en Haití. Exacto, pero no hay fábrica de de última Haití. generación que no pudieron haber llegado cuando fue invadida. Sin embargo, en el momento que entraron esas armas, de alguna manera había un gobierno.
y se permitió que esas armas entraran. Pero Edwin, ustedes no recuerdan que aquí en la frontera se compraba... Una Glock en 3,000 pesos. Sí, claro. Sí. Usted iba a ir a Dajabón, Sí. o a Montecristi, o a Pedernales, el día de la apertura de los mercados, y usted compraba zapatos Ferragamo, cuando eso no existía aquí, compraba ropa de alta gama, producidas en esos países industrializados, que las traían ahí para ellos evadir impuestos, evitar pagar impuestos allá, porque si tú le donas a países pobres, entonces allá te pueden exonerar como incentivo algunos impuestos. Entonces esas fábricas traían esas donaciones, los ricos se los cogían y entonces lo vendían en el mercado aquí, obreros lo vendían en el mercado aquí, entre otros muchísimas armas. Ahora lo hacen igual, lo único que hacen es ponen una tiendecita y ya lo venden en un mall. Sí, pero lo que sí importa retener es que, y es a donde voy, esas élites son las que se han resistido a una solución porque a ellos no les conviene una solución, porque están ilegitimadas. Yo sugerí, cuando estaban todos asustados y corriendo, porque estaban todos sospechosos, todos eran sospechosos, cuando mataron al presidente, que el presidente Luis Abinader requiriese de la ONU, no de la OEA, porque por estar Leonel Fernández aspirando a lo mismo, nos lo perdimos como secretario general de la OEA, que es donde me parece que Leonel hubiese jugado un rol estelar y no tuviéramos ese sinvergüenza que está ahí, Almagro, haciéndose el loco. Después que proviene de la izquierda, es el más derechita del mundo, pero ese es otro tema, eso es cuestión de decisión. La gente se arrepiente. No hay, excúsame la expresión, no hay vaina más mala que un comunista arrepentido. Sí, eso es lo más perverso. No significa que el comunismo sea bueno, sea malo, no estoy haciendo una valoración así, lo que sí es que los pseudos comunistas o pseudo socialistas que han invocado esto como discurso, cuando llegan al poder, no todos, y se corrompen, son los más perversos que hay. Aquí hay varios ejemplos, y el caso de Ecuador con Moreno habla por igual. Son más pro-norteamericanos que la derecha. Lo que importa es que no a la OEA, porque la OEA está descalificada por la falta de liderazgo que tiene aquí su secretario general. Ahora sí, el presidente debió convocar en Cancillería a la ONU para que el Consejo de Seguridad de la ONU los obligara a venir aquí. No invadirlo, no. Los obligara a venir aquí porque estaban todos asustados y entonces sí se pudo forzar una solución. Pero ese momento pasó y entonces ahí tenemos las consecuencias, que hay bandas armadas. Por ejemplo, leía hace un momentito y escuché en un reporte que la banda, porque las hay, que secuestraron a los evangélicos norteamericanos no es el G9, que al contrario tienen confrontaciones entre ellos. Sí, porque hay 77 bandas. Aquí hay gente diciendo que fueron estos. No, son contradictores y tienen una confrontación fuerte. Y este G9 ya tiene control de una ciudad y avanzando. Y no hay información que dé cuenta de que ellos agreden a la gente donde tienen control. Ahora, señores, es una guerra de guerrilla sutil lo que se está librando ahí o hacia dónde van. Y en las guerras se mata a personas. Claro. Duele, pero en las guerras hay objetivos y los objetivos son esencialmente y las guerrillas también tienen un objetivo. Usted ha mencionado en varias ocasiones esas élites que viven de Haití más que vivir en Haití y que esas élites responden algunos viven aquí. El empresariado que maneja las riquezas, como usted bien dice, que hay en Haití o las que quedan en Haití. Pero viéndolo desde otra perspectiva, y ya usted bien lo mencionó, que ellos viven de Haití, no en Haití, como empresarios y desde la cabeza de un empresario, ¿por qué me convendría a mí más como empresario vivir de Haití como está, que permitir el desarrollo de la misma cuando yo ya con ese liderazgo tendría o podría acceder y tener una mayor riqueza, una mayor ganancia? Bueno, mire, primero no son los empresarios, sino un sector de los empresarios, porque hay gente que se maneja adecuadamente en todos los estamentos, entre otros algunos empresarios ahí, muchos de los cuales viven aquí y cruzan periódicamente la frontera, pues tienen sus empresas allá y se desarrollan bien. Eso es un tema.
el otro componente es, ¿por qué yo voy a cambiar si me está yendo bien igual? Entonces, ellos no les interesaba el cambio porque de la crisis viven. Es que usted sabe las donaciones que llegan a Haití en nombre de la pobreza, pero esa gente pobre están aquí, están en Chile, están en Estados Unidos, están en Canadá, que por cierto entre Canadá y Estados Unidos hay una situación por el tema migratorio, o están en Guatemala camino a México, que se caminan 2.000 millas, que eso tiene que ser casi 2.500 kilómetros, 2.300 kilómetros, caminando a pies, obviamente, hasta llegar a México para cruzar a Estados Unidos, con todas las peripecias del mundo. O sea, ya la migración es solo para acá, ya es hacia otras áreas porque aquí hay demasiados. Y además la fuente de mano de obra, la fuente de trabajo para ellos aquí es muy paupérrima. Por ejemplo, Edwin decía hace un momentito que no es solo un tema de control de la migración haitiana, sino de la migración extranjera. Pero déjeme decirle, con muchísimo respeto lo voy a decir, pero aquí sí hay competencia en la mano de obra calificada de los venezolanos y las venezolanas. Hoy en los medios de comunicación, en control por la calidad y la capacidad que tienen, hay muchísimos venezolanos, y en los spas, y en los salones, y en los lobbies, hay más venezolanos y venezolanas que haitianos, hasta en los semáforos. Porque mire, ahí la John F. Kennedy, creo que esquina López de Vega, hay dos señoras que se ve que no pasaron hambre nunca, porque dicen que el chavismo era malo, pero esa generación que está aquí es la generación del chavismo, no de Maduro. ¿Por qué? Porque son personas que tienen entre 20 y 30 años. Y si el chavismo tiene 20 años en el poder, entonces cuando llegaron los chavistas, uno que tenga 29 años tenía apenas 9 años. Se crió en el chavismo, 8 o 9 años. Sí. Consecuentemente, esa gente no se ve que pasaron hambre, gente se ve que te comieron con compota. ¿Cuál es hasta el cabello de las mujeres, señores? Porque los cabellos son la fibra óptica del cuerpo. Ahí que se refleja cómo está tu sistema nervioso, alimentario, porque por ahí que sale, ahí es donde termina el sistema nervioso. Por eso hay un candidato, un aspirante sempiterno a la presidencia que tiene los cabellos, las canas como apagadas, porque hay canas brillositas, ¿tú ves? Pero esa cana apagada significa que tiene muchas tensiones o muchas dificultades, muchas compotas atrasadas durante los primeros 5 años de su existencia. ¿A dónde que voy? Ese sector de venezolanos y venezolanas que están aquí, se ve que son gente que de clase media o alta, porque aquí hay grandes inversiones venezolanas, que no, como que no pasaron mucho trabajo en el chavismo, porque esos son los hijos del chavismo. Igual que la generación joven de estos últimos 30 años son los hijos del PLD como conjunto, duraron 20 años en el gobierno, muchachos de 10, 8, 7, 9 años que se criaron en esa gestión. Pues evidentemente, vamos a llamar así, los hijos del PLDismo. Incluyendo los que salen a delinquir y demás, ¿verdad? Sí, porque hay de todo en la Viña del Señor. Los que salen a delinquir, no, porque delinquir, tú sabes. Sí. Sí. Ahí en esa ocasión la delincuencia estaba concentrada. Pero lo que sí importa retener es que aquí sí hay competencia de los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas en mano de obra calificada. Sin embargo, los abanderados no se quejan de ellos. Los abanderados son una persona que se viste de la bandera y comienzan a vociferar pendejada. Me gustaría ver lo que cojan para la frontera o para una obra de construcción, embrujarse con un moreno de eso, a ver si es verdad que son patriotas. Es fácil usted ser patriota por un medio de comunicación, convocando a los medios a hablar cosas. Pero que además la ley prohíbe el uso de los símbolos patrios para fines diferentes a la razón patriótica. El himno nacional, la bandera nacional y el escudo, leo, la bandera nacional, insisto, no puede utilizarse con propósitos diferentes a aquellos para los cuales están designados por la ley. No sé dónde está la Comisión de Espectáculos Públicos o de Efemérides Patrias, que no interviene en eso, de que gente anda abanderado, vestido de la bandera dominicana, proclamándose, eructando haitianos. Pero bueno, ellos le marchan, incluso ayer, le marchan a todo el mundo. Anoche vi a uno de ellos, al vocero, amenazando formalmente a Uchilora y a Altagracia Salazar y a Ricardo Nieves, diciéndolo, estamos vigilando a esos antipatriotas porque piensan diferente. O sea, son tan tolerantes los abanderados, no se puede ser tan radical y tan democráticos. Yo no creo en radicales, se devuelven.
Claro. Yo no creo en radicales. Y tan democráticos que ellos le están haciendo vigilancia, parece que para matarlo, porque ellos dicen que para matar gente que van. Para matar a Uchi, a Altagracia Salazar, a Zapete, a Ricardo Nieves, porque piensan diferente a ellos con el tema haitiano. Ojalá que no me hagan Lo sombra, bueno, porque lo bueno yo Cándido, también que pienso vivimos en diferente. democracia y que aún esa gente que uno Sí, dice pero la democracia hay que vigilarla, papá. Claro, la democracia obviamente, tiene eso, límites. los organismos, los Una organismos de amenaza. seguridad, me imagino, tienen el control de Mira, Edwin, de los no quehaceres. le hacen caso y ese es el peligro. Doctor, Yo quisiera hablando de... devolver- No le hacen caso y ese es el yo quisiera peligro. que avanzáramos un poquito en el Código Exacto. Penal. Porque la impunidad ya es lo peor que hay. El Código Penal es un tema que yo estoy esperando de hace ratito y ya hemos agotado como la parte haitiana, está muy bien esclarecida lo que es su punto. Me gustaría saber, ¿entiende usted que se va a aprobar o Se lo van voy a a- sacar se lo voy van a a- sacar el aborto? se lo voy a decir, Oigan, sí. van a sacar el aborto dentro del Código Penal. Van a abortar ¿Qué el va a aborto. pasar? Abortarán el aborto. Exacto. Mire, primero, adelantar lo siguiente y breve. El 87%, ahora 82%, porque suprimían el reconocimiento de la diversidad de género. El 92% del proyecto es bueno. No servía o no servía. Bueno, Edwin sabe que yo he mantenido siempre una posición muy crítica con ese proyecto. Era tan malo, era tan copia del francés, que en el proyecto original no se hablaba de pesos, sino de francos. Sí. Ay, Yo lo por tengo, Dios. pero una Sí, sí, locura. sí, sí, pero sí, la Cámara de Diputados, presidida por Alexis Jiménez, han hecho un excelente trabajo. En la Comisión de Justicia. Sí, la Comisión de Justicia. Perdió la vista porque él no usaba lentes y ahora tiene lentes porque se pusieron para eso. Y los que nunca tienen nada que aportar hicieron una crítica porque ellos se fueron en un fin de semana a un hotel a trabajar ese tema. Es que en ese sitio tú vas a trabajar y te concentras más. Me consta porque Y me yo consta fui- que fue a trabajar. Seguro, O sea, fue a hombre. trabajar Sí, pero eso son desde que pendejadas. llegaron Nos hasta podemos las 9 de concentrar la en cualquier noche. sitio, Sí. pero el punto era la concentración. Sí, no tenemos seguro. que ir a un resort para concentrarnos. Es que tampoco- Aquí había un hotel aquí donde podemos en la concentrarnos. Es necesario. El punto Vamos a es- dejar, vamos a lo dejar el importante populismo. era que Vamos a se dejar el concentraran. populismo. Vamos a dejar el Eso no es populismo. populismo. Eso es populismo. No había que irse a un hotel para concentrarse. Bueno, Aquí hay déjeme buenas No, a lo decirle opciones mejor en la ciudad de vamos a Santo hacerlo Domingo. entonces en el Parque Independencia, a ver si decirle se una cosa. Ahí concentran no ahí. se va a concentrar porque estamos hablando Mire, de concentración. déjeme Señores, decirle esto es un algo. tema importante. Si yo tuviera Es un una, tema si yo tuviera importante, una- concentración. si yo tuviera una reunión con usted, yo preferiría concentrarme en un hotel fuera de la ciudad. Vamos al tema. Exacto, vamos al Sí. tema. Dígame, Concentración era lo importante. Mire lo que importa. Y el producto está ahí. Lo que importa, ¿qué es lo que importa? Exacto. Es mejor que inviertan dinero en un buen producto a que se los roben. Ahora, lo que sí importa es que el 92% por lo menos del último proyecto es bueno. Quedan cosas pendientes, entre otros el tema del aborto, que yo simple y llanamente pienso que eso no es objeto de derecho penal. Es Claro un que tema no. de salud, es más, de salud pública. Óigame bien, si una mujer entra en crisis y hay que elegir, la ciencia médica es la que tiene que tomar decisiones. En el quirófano, si hay que decidir entre suprimirle el producto, que es el feto, para decir más derecho, y salvarle la vida, ahí no va a haber un diputado, ni un legislador, ni un cura, ni un evangélico. Ahí va a estar un médico con el equipo de personal auxiliar y él es el que tiene que tomar la Que decisión. va a pasar lo mismo en que ese pasa sentido. con la policía, que tiene el delincuente al frente, y el delincuente que Sí. él sabe que va a delinquir, él sabe que va a sacar un arma, él sabe que le va a disparar, pero no le dispara. Papá, ¿Por qué? Porque tiene miedo. Óyeme, el abogado que murió en Ocoa tenía una pistola Glock encañonándole el cuello al otro policía. Cuando el de atrás le percuta, le da en la cabeza y se va el tiro. Una Glock. Claro. Lo que dice, me cambiaste la conversación, lo que dice el protocolo, y voy a decir los derechos, porque es lo que dicen los protocolos internacionales, que en el caso de una amenaza inminente contra ti o contra otra persona, porque existe la legítima defensa de sí mismo o de otro, el policía que tiene autorización para matar, igual que el médico tiene autorización para cortarte, Por eso para hago salvarte. la En analogía, circunstancias- por eso los sí, uno los dos en temas. circunstancias especiales, el policía, en esas circunstancias, lo que debe hacer según el protocolo es advertirlo en voz alta, dar 2 pasos atrás, y si el tipo no se persuade con la voz de mando, dispararle. O Sí, pero si lo no que lo no- hace y le disparan al otro, entonces él comete una falta. Entonces, Pero- ¿dónde quiero pero- llegar con el comentario? pero- que con el Código Penal
lo que se está planteando es que usted ve que hay una mujer que va a perder la vida y va a perder el producto. Claro, pero, y el médico no le va a poner la mano porque simplemente hay algún fascineroso que lo va a someter y le va a hacer cenar la familia. O te comen vivo en un youtuber. Hay muchos youtubers serios. Retomando la Pero mire cuál es sí, el punto claro. del aborto. Primero es un tema médico. Eso no es un tema de legisladores ni es un tema judicial. Porque si fuese un tema judicial, hubiese una sola sentencia por lo menos en la Suprema, de la Suprema Corte de Justicia sancionando el aborto. No hay una jurisprudencia desde 1884 que vino ese código aquí, que era de 1810, que vino aquí, y está proscrito, está sancionado penalmente el aborto en todas las circunstancias. No hay una sola sentencia que dé cuenta de que eso haya funcionado judicialmente. Eso es delito penal simbólico. Ahora bien, mi punto es el siguiente: ¿por qué concentrarse en una discusión de un tema que lo que tienen que sacarlo del código y regularlo en la ley de salud? Regularlo, no es dejarlo a la conchimbamba, no, regularlo en la ley de salud. Porque es un tema de salud, porque es la ciencia médica que puede decir cuándo hay fecundación y cuándo no. Y la Constitución no prohíbe el aborto, lo que hace es proteger la vida. Y dice que la vida comienza con la fecundación y termina con la muerte. Ahora bien, a partir de cuando científicamente, clínicamente, hay fecundación, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, no necesariamente, porque puede penetrar y no fecundar. O sea, hay unos tiempos que la ciencia médica internacional ha dicho que anda de aproximadamente de 4 a 5 semanas, aproximadamente, digamos que es mes y medio. Hay algunos cientistas que sostienen que debe ser más tiempo para decidir si fecundó, en palabras más sencillas, el hecho de que usted siembre una semilla de mango, no quiere decir que la va a crear matita una va a mata, nacer. claro. Y si crece, va a crecer a lo mejor con Bueno, pero proporcionalidad. el punto, por eso que la Constitución establece desde la fecundación. ¿De dónde tomaron eso? De la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que la vida existe, dice en general, desde la fecundación hasta la muerte, incluye en general. Lo de en general le da 3 tomos de explicación. Lo de que en general es que hay excepciones en que aunque haya fecundado no hay viabilidad. O sea, no va a nacer vivo. Vamos a verlo de este modo. Se muere el feto. Y hay que expulsarlo. Eso es aborto. Es abortarlo, es expulsarlo, es sacarlo. Lo dejamos que se pudre en el vientre de la madre y se muera una señora que tiene 3 muchachos y el papá, que era un carretillero, se murió. Lo mataron en un asalto. Y ella tiene que sostener esos 3 muchachos que trabajan en una casa de familia. La vamos a dejar morir. Y entonces, ¿quién protege a esos niños? ¿A quién tú estás protegiendo? A un producto que no va a nacer, científicamente no va a germinar porque está fuera de la matriz y no es posible que germine, que fecunde porque está fuera de su sitio, y va a matar a la madre, va a morir y va a matar a la madre. Entre ese producto y la vida de la madre, que tiene que sostener 3 muchachos, son 4, hay que elegir. La misma Constitución establece cuando haya conflictos entre derechos fundamentales, el derecho a nacer, Claro. pero a nacer vivo y viable, no solo nacer, es nacer, además nacer vivo, y después de nacer vivo, viable, es decir, con vocación de vida. Y el derecho a la vida de la madre, más el sostenimiento de esos 3 muchachos hipotéticos, dice la Constitución, cuando haya conflictos hay que ponderar y elegir, porque hay derechos fundamentales más fundamentales que otros. No es tan complicado entender eso. Lo que me pregunto es qué hacen los legisladores trabajando ese tema penal, si eso no es un tema de derecho penal, ese es un tema de salud. Eso fue un tema de escollo. Eso fue un tema de escollo en el momento cuando se analizó la ley. Es un tema de seguridad, es un tema de salud pública, pero en y usted el verá por qué lo de caso pública. en el que el feto es fruto de una violación o de incesto, ahí no es necesariamente un tema de salud pública, porque no es un médico quien decide si ese efecto es viable o no, si deba ser, si la madre está en riesgo o no. Sí. En este caso. Ese es un tema de dignidad. Las normas constitucionales. Y eso está dentro de las 3 causales que se está ponderando en este ese es un tema Código de dignidad Penal. de quién, de la mujer.
Le voy a poner el ejemplo más patético. Y yo hablo derecho. Yo soy cibaeño, los cibaeños, como los aguiluchos, somos derechos. ¿Usted sabe lo que es merengue típico derecho? Eso es eso. Entonces, mire, le voy a poner un ejemplo rápidamente. Mire, en una ocasión, en el malecón, que hay 16 cuevas, 16 cuevas de desagüe, además de algunas que son de origen autóctono. Por ejemplo, hay una cueva por ahí por el malecón próxima a Guivia, que tú sales al centro de la UAS, por debajo. Se afirma que eran unos conductos de los aborígenes. Pero hay 16 cuevas, que son 16 cloacas de desagüe, por lo menos hace mucho. Dentro de una de esas cuevas de desagüe vivían unos jóvenes, no, existían, porque eso no es vivir, eso es existir, que jalaban cemento. Jalar cemento, yo creo que ya eso no se usa. Era que olían cemento y se endrogaban. Con el fentanilo ya eso no es necesario, el fentanilo sale baratísimo. Sí, pero lo que viven en situación de calle que no tienen otra cosa. El fentanilo es la nueva droga, que la están haciendo en laboratorios en México con precursores de China. Pero bueno, eso existe. Mire, el punto es que en una ocasión por el malecón, una señora casada, 3 hijos, gerente de un banco, y su esposo, un ejecutivo también de otra entidad, iba haciendo ejercicio caminando por el malecón. Esos jóvenes subían 6, 7 de la tarde, la nochecita, a recoger comidas en los zafacones. Vivían con una perra, hacían sexo con la perra allá abajo, 7 muchachos. Y la señora se desapareció, 7 días. A los 7 días fue recuperada una cueva de esa. Estuvieron los 7 días haciéndole sexo. Esos jóvenes que convivían con una perra sexualmente. Solo imagínese que hubiera quedado embarazada. Solo imaginemos, ¿no?, esa criatura en esa familia, producto de esa situación. La criatura no tiene nada que ver con eso. Pero solo sea usted el padre o la madre o tenga los hijos con ese producto de esa afectación a la dignidad de esa mujer y de esa familia entera, que habría sido producto de una violación sexual de jóvenes que vivían en esas condiciones, con todas las consecuencias. De hecho, los médicos dijeron que yo no sé cómo se le dice a la gonorrea aquí en el pueblo, pero que la enfermaron, porque los perros tienen unos componentes naturales en esa condición. La enfermaron y fue un tema terrible. Solo imaginemos, señores, que esa señora hubiera quedado embarazada y hubiera tenido que parirla. ¿Sabe qué defecto tenía este código? Es el tema de dignidad. La dignidad es un valor, igual que la igualdad. Usted pregunta, ¿qué es la igualdad? Y cada quien se imagina una cosa. ¿Qué es la dignidad? Cada quien se imagina una cosa. Pues mire, los valores están por encima de todos los derechos de la Constitución, incluyendo la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay ocasiones en que usted puede privar de la vida a otro cuando él va a atacar su vida. Ahora, su dignidad no tiene límites. Y el tema de la violación a la mujer es penetrarle en su dignidad. Es como cuando usted llega a la casa y le han revoloteado todo. Oye, usted siente como que le tocaron el alma. Así, me imagino que ha de ser la mujer cuando la violan, por Dios. O Doctor, entendemos esa... Ahora bien, te voy a decir lo que viene. El presidente ha dicho lo siguiente: yo estoy de acuerdo con las 3 causales, pero no le voy a dar orden a los legisladores. Yo creo que el primer presidente que hace eso, que no le bajan línea, que hagan lo que ellos estimen. Pero ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es el punto? ¿Está de acuerdo o no? ¿Sigue siendo un tema solamente de salud pública? Ellos consensuaron. El tema del aborto, de que una mujer pueda decidir o no, porque no estoy... Mire, ellos consensuaron. Yo no quiero que nos concentremos con el tema del aborto, porque es que el código es un código... Sí, es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Tenemos 10 minutos hablando del aborto. Pero porque igual es importante. Déjeme cerrar el tema. Mire, ellos ya consensuaron para establecer la sanción que los evangélicos digan. Cuando le toque a uno de ellos, te verá. Los derechos humanos son malos hasta que te tocan la puerta de la casa. Pero lo que importa retener es que el presidente es coherente. Y el presidente dijo que está de acuerdo con las 3 causales. Cuando eso vaya allí, el presidente va a observarlo, porque él es coherente, y él dijo que está de acuerdo con las 3 causales, pero que va a dejar que estén con independencia. Entonces, señores, excúsenme usted. ¿Sabe qué significa eso? Lo mismo que podría pasar cuando lo aprobaron hace muchísimos años y
y lo observó Leonel Fernández y ahí quedó. Luego lo observó Danilo Medina y ahí se duró otro tiempo. Y finalmente lo aprobaron en el Tribunal Constitucional, lo revocó por violación al procedimiento constitucional. Es decir, saquen ese tema del código y regúlenlo en la ley de salud pública. Le tengo 4 artículos para resolver ese problema, que se lo voy a dar gratis. Yo me encargo de hacérselo llegar. 4 artículos para regularlo en la ley de salud pública. Hoy acaso cuando un tipo, por rico, pobre que sea, y Edwin Deto sabe más que yo, y la reportera judicial de este escenario, cuando un delincuente, por más lo que sea, dice, o por rico que sea, yo no tengo abogado, cae preso. ¿Sabe qué hace el Estado? Que le paga a uno. Se llaman defensores públicos. Pues si una mujer está en esas condiciones críticas y no puede pagar una clínica privada, pues salud pública debe darle el servicio. Por eso es que digo que ese es un asunto de salud pública, porque si el Estado le paga a los delincuentes que matan gente un abogado carísimo, muy bueno, que son los defensores públicos, ¿por qué no pagarle a un médico para que le salve la vida a una mujer? Mira, señores, nosotros hemos tenido hoy una entrevista interesante. En caso de violación no hay una vida en riesgo. Pero bueno. Sí, la de la mujer. ¿Cuál salvo? ¿La que está viva o la que no sabe si va a vivir? Pero de todas maneras, no es una sinvergüenzada tampoco. Escúchame la expresión, que lo voy a decir derechito. No es una vagabunda que ande hombre, sale preñada, no se protege y entonces lo va a votar. Son cosas diferentes. Amigas, no es eso. Por eso digo regularlo. No estoy diciendo de legalizarlo. Son cosas totalmente diferentes. Bien, señores, nosotros agradecerle al doctor Cándido Simón por haber estado con nosotros. Mañana continuamos con esta sesión de Código Penal. Sí, va a ser claro. Las otras sesiones que nos quedaron pendientes, pero siempre es sumamente interesante. En términos generales es bueno el proyecto. Solo la hipocresía del aborto, que es un tipo penal simbólico, y el tema de las penas largas. Solo voy a cerrar con esta frase. El Papa, que ese sí es uno de los líderes terrenales que yo sigo, Madre Teresa y el Papa, dijo en una carta que le envió en el 2015 a Eugenio Zaffaroni, uno de los penalistas mejores del mundo, argentino. Incluso fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un jurista finísimo. Lo conocí gracias a usted. Sí, gracias. Finísimo. Y le mandó una carta el Papa a Zaffaroni, que también el Papa es argentino, en ocasión de una Convención Internacional sobre Derecho, la Asociación de Ciencias Penales, y le dijo, entre otras cosas, las penas largas o las penas a perpetuidad son una pena de muerte disimulada. El código, ese proyecto tiene penas de 40 años. Aquí nunca, de una nulidad eterna, nadie ha cumplido 30 años en la cárcel desde 1928 hasta la época en que sustituyeron las penas capitales, si la pena de muerte por los delitos capitales, nunca de una nulidad eterna, la sustituyeron la pena de muerte por 30 años máxima. Nunca la ha cumplido. ¿Para qué 40? ¿Para qué 60? Es sencillo. Y finalmente, señoras y señoras, viene buena, finalmente, señoras, quiero que sepan que cuando un hombre viola a una mujer, la pena es la misma si la mujer lo viola a él. Sí, es para los dos. Exacto. Es para los dos. Exacto. Lo estoy diciendo, porque Bueno, hay momentos que usted llega otra cansado a la casa y se están espérate, y comienzan a mí no me ha pasado. Me han contado. Tú estabas en vaina mala. Te agarran y te atentan en una pared. El doctor siempre trae unos temas para dejarnos aquí encendidos. Obligado. Eso es violación. Doctor, eso es violación. Doctor, le vamos a invitar nueva vez porque usted siempre viene y deja esto Definitivamente. encendido. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve.